Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Reciba y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, si la idea de un ingeniero aporta valor, contribuye al progreso y preserva la humanidad, entonces ya constituye una mayoría de uno. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita llevar a un tercer vector el valor mayor entre las posiciones de los vectores A y B. Planteamos la solución en un programa de 29 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include iOstrian. iOstrian es una librería que permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Entonces con esta instrucción estamos incluyendo la librería iOstrian. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include coño.h. Coño.h es una librería que también permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Siempre que usted necesite mostrar información por consola, eso representa una salida de datos. Y siempre que usted necesite capturar información que el usuario ingrese, eso representa una entrada de datos. Entonces, para realizar operaciones de entrada y salida de datos, va a tener que incluir una de estas dos librerías. En la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Con esta instrucción estamos indicando al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. De esta manera vamos a poder programar de manera más flexible. Si no incluimos esta instrucción, vamos a tener que crear nuestro propio espacio de trabajo. En ese caso, vamos a tener que ceñirnos a la semántica de programación estructurada en C++. Entre las líneas 9 y 29 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluye en la librería, se mira el espacio de trabajo a usar y se busca el main, es decir, el inicio del programa. En la línea 11 vemos cómo declaramos un vector llamado A de tamaño 5 y de tipo entero. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. Recuerde que un vector es una estructura de datos estática. Las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa. Es decir, en este caso estamos reservando espacio de memoria. Mire cómo el vector A está recibiendo 5 valores. En la línea 12 declaramos también un vector llamado B de tipo entero y de tamaño 5 y se inicializa también con 5 valores. Y en la línea 13 declaramos un vector llamado C de tamaño 5. Este vector C entonces será el encargado de almacenar los mayores entre las respectivas posiciones de los vectores A y B. Es decir, comparamos el dato del vector A en la posición 1 con el dato del vector B en la posición 1 y el mayor entre ellos lo almacenamos en el vector C en la posición 1 y así sucesivamente. Entre las líneas 15 a 22 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for, cuya variable controladora es la i y va a tomar valores entre 0 hasta 4, es decir, i menor a 5. Y se va a incrementar de 1 en 1. Recuerde que la instrucción i++ es similar a decir que a i le asigna i más 1. Dentro de este ciclo, entre las líneas 17 a 21, vemos una sentencia condicional. Recuerde, las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos. En este caso, la condición si lo que tiene el vector A en la posición i es mayor o igual a lo que tiene el vector B en la posición i, entonces en caso de ser cierto, línea 19, al vector C en la posición i le va a asignar lo que tiene el vector A en la posición i. Pero si es falsa la condición, entonces línea 21 al vector C en la posición i le va a asignar lo que tiene el vector B en la posición i. Observe que esa sentencia condicional no tiene llaves de apertura ni de cierre. ¿Por qué? Cuando usted en una sentencia condicional o en un ciclo solamente tenga una línea de código en su interior, entonces se puede ahorrar poner llaves de apertura y de cierre. Mire que la condición de la línea 17 solamente tiene una sola línea de código, la 19. Por eso se ahorra poner llaves de apertura y de cierre. Asimismo, el else de la línea 20 solamente tiene una línea de código, que es la 21. Por eso tampoco se ponen llaves de apertura ni de cierre. Al terminar este ciclo, entonces vamos a poder ver que el vector C ya tendrá los valores mayores de las respectivas posiciones de los vectores A y B. Solamente resta por imprimirlos. Por eso en la línea 24 usamos un ciclo for. Entonces el ciclo for va a ir de 0 hasta 4, es decir, i menor a 5 y se va a incrementar de 1 en 1.
Y en la línea 26 imprimimos entonces lo que tiene el vector C en la posición Y. Imprimimos un tabulador. Code es una instrucción que permite mostrar información en la salida estándar. La salida estándar es la pantalla, entonces code significa variable por pantalla. Siempre que usted necesite capturar información que el usuario ingrese, mostrar información a la pantalla, es decir, en la consola, entonces va a usar la instrucción code en los símbolos menor menor y a continuación, entre comillas dobles, el texto a mostrar. Se puede imprimir variables y texto. Para separar el texto de las variables va a usar los símbolos de menor menor. Y recuerde que el texto va entre comillas dobles. Mire que este ciclo for tampoco tiene llaves de apertura ni de cierre. ¿Por qué? Porque tiene una sola línea de código en su interior. En la línea 28 vemos el método "get". Este método lo que hace es esperar un ingreso de carácter de teclado. Entonces cuando el programa compile, lo que ocurre es que podremos visualizar la información de salida y presionaremos una tecla para cerrar la ventana de ejecución. Pero si no incluimos este método, lo que pasa es que el programa compilará bien, ejecutará normal, pero automáticamente se cierra la ventana de ejecución, es decir, no hay una espera de ingreso de carácter. ¿Por qué? Porque no se incluyó el método "get". Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permita llevar a un tercer vector el valor mayor entre las posiciones respectivas de los vectores A y B. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.